Hola, mi nombre es Ruth Alvarado y el día de hoy les voy a contar sobre una historia de una chica que conocí en Facebook. La conocí en un grupo de apoyo para la depresión postparto. Ella nos quiere contar su historia de cómo la sobrepasó para poder brindar fe a otras mamás que estén pasando por lo mismo. Ella tiene 38 años y su esposo tiene 46. Llevan 9 años de casados. Ella me mandó su historia por inbox. Se los voy a comentar en primera persona según como ella me lo mandó. Su historia dice así. Quedé embarazada de gemelas el año pasado. Mi embarazo fue de alto riesgo por diferentes factores. Era primeriza, por ser embarazo múltiple y por mi edad. Cuando los médicos me comentaron de lo que podría pasar, intenté no saturarme. Me enfoqué solo en cuidarme y seguir con mi vida. Yo realmente quería seguir trabajando porque me ayudaba a no pensar. Por recomendación de los doctores, tuve que dejar de trabajar a los 5 meses. Me cuidé mucho. Mi embarazo fue bien monitoreado. Pero al llegar a los 8 meses de gestación, el mismo día de uno de mis controles, el doctor nos dijo que me iban a hacer una cesárea de emergencia por una condición que mis gemelas estaban presentando. Transfusión feto-fetal. Significa que una de ellas tomaba los nutrientes de la otra. Esto recién empezaba. Entonces me realizaron la cesárea. Cabe destacar que vivo con mi esposo y mi familia vive en otro país y ellos no pudieron estar conmigo, pero aún así me sentía muy bien, estable emocionalmente y fuerte. Toda esta experiencia me daba mucha curiosidad, ningún sentimiento negativo. Todo mi embarazo lo quise mantener muy privado, solo mi familia y unas personas lo conocían. Yo había llegado a un nivel mental que yo me había creado, que no quería escuchar ni leer ningún tipo de consejo, comparaciones, historias, etc. En realidad me sentía muy tranquila. Llegó el día de mi cesárea y me sentía muy tranquila, en paz. Sabía que mis bebés estaban en buenas manos. Al llegar a casa, después de que me dieron de alta, yo me sentía muy bien. Con mucha energía cuidé mi herida de mi cesárea. Todo seguía normal y dormía bastante. Cada 3 horas tenía que succionar leche, para en la tarde poder llevarle leche a mis niñas al hospital. No dormía en el hospital, fue decisión mía, y decidí ir a ver a mis bebés por la tarde y quedarme hasta tarde con ellas. Después de la 3ª semana de la cesárea, solo quería dormir y no sabía por qué. Ya no trabajaba, ya no iba a clases, solo en la casa, mi esposo trabajando y yo lo esperaba cada día para ir juntos a ver a las bebés. Cuando empezamos a ir cada día al hospital por 3 meses, fue que yo empecé a desarrollar los síntomas de la depresión postparto. Observaba que cada día era una enfermera diferente cuidando a mis bebés y me desagradaba muchísimo. No podía hacer nada al respecto. Empecé a sentir frustración, impotencia. Yo sé que ellas me enseñaron mucho y estoy muy agradecida por eso. Pero tengo mis momentos para socializar. Hay momentos en que realmente me gusta mi espacio. Algo así sentía al ver a extraños con mis bebés. Empecé con etapas de frustración, tristeza, impotencia. Quería que todo esto fuera una pesadilla. Me sentía totalmente invadida, despersonalizada. Ya nada era mío, no mi vida, ni mi espacio, ni mis hijas. Recuerdo que me sentía perdida. Esto iba empeorando todos los días. Yo ya no esperaba a mi esposo para ir a ver a las bebés. De hecho, no soportaba a mi esposo. Entonces, manejaba 30 minutos para irme sola al hospital. Y casi todo el tiempo que iba manejando, me la pasaba llorando. No comía, no tenía hambre, era una soledad extrema. Al entrar a ver a mis bebés, no quería hablar con nadie. Allá adentro, solamente quería abrazar a mis bebés y escuchaba los avances del doctor sobre mis bebés. Me empezaron a llegar pesadillas recurrentes todos los días. No quería responder llamadas de mis padres, nada de redes sociales. Solo quería dormir y estar con mis 2 perritos en la cama. Todo esto fue gradual hasta que llegué al tope. Yo me sentía fatal, casi choco con un auto. Mi nivel de concentración disminuyó y paré de succionar leche. Empecé a sentir una conexión con una de las enfermeras. Fue a ella a quien le conté lo que me pasaba. Ella entendió y me dio opciones sobre lo de la leche. Esa mujer me entendió
y me ayudó bastante en diferentes temas. Me sentía totalmente alejada y sola, hasta el punto que mi esposo me empezó a tener miedo y prefería ir a ver a las niñas con su mamá. Yo ya no soportaba el ruido, ningún tipo de ruido, porque empezaba a dolerme la cabeza y me empezaban las náuseas. Quiero mucho a mi suegra, es una mujer muy sabia, pero no quería su presencia ni su ayuda, solo de lejos. En fin, todo esto tuvo un lapso de 4 meses. Cuando me entregaron a mis bebés, yo sentía la misma muerte. El hecho de no poder dormir nada. Al mismo tiempo, mis bebitas llegaron a casa con cuidados especiales, sondas y un monitor que controlaba la saturación de oxígeno. Yo estaba capacitada para esto, pero aún así me sentía mal, peor que cuando mis bebés estaban en el hospital. El ruido que hacían esas máquinas eran perturbadores y mi cabeza los amplificaba. Sin embargo, yo atendía a mis bebés. No quería que mi esposo se entrometiera. Sentía que lo hacía todo mal. De nuevo, la soledad. Mi suegra estuvo aquí intentando ayudar, pero yo no la permitía. Solo quería estar sola con mis bebés. Me perdí. Lo que me ayudó. Empecé a encontrarme. Como les dije antes, yo no tenía estímulos externos, por así decirlo. No quería amistades que me dijeran qué hacer o no hacer. En las redes sociales no publiqué nada. Me ayudó, porque así no tenía ninguna pregunta acerca de mis bebés. Tampoco pedía consejos. Eso en realidad me ayudó bastante. Estaba sola con mis bebés en casa. Siempre me ha gustado leer, entonces empecé a leer cómo funcionan las hormonas, desde lo más primitivo. Cuando no tenía tiempo de agarrar el cel, descargaba audiolibros y me ponía un audífono para poder escuchar a mis bebés. El conocerme y conocer mi cuerpo desde lo más profundo me ayudó bastante. Ni siquiera mi doctora me lo había explicado. Ellos me recomendaron sertralina, que de paso no lo usé, pero me dio cierta seguridad saber que si no podía por mis medios, tomar esto sería mi última opción. Empecé a explicarle a mi esposo lo que me sucedía y él entendió inmediatamente porque sabe que no es mi personalidad y lo invité a que él también se informara sobre esto. Le expliqué a mi mamá y ella tampoco conocía sobre esta condición. Las veces que le llamé llorando, ella no sabía qué hacer. Luego yo le presenté la depresión postparto. Mi círculo era muy pequeño y me encargué de explicarle a todos ellos porque son realmente importantes para mí. El resto de mis amistades las valoro mucho, pero no hubiera tolerado mucha intromisión. Cuando sentía los síntomas de ansiedad, latidos, sudoración, los dolores de cabeza, mal humor, le decía a mi esposo: esto está empezando, ayúdame con las bebés y no me hables, eso me va a pasar. O sea, empecé a reconocer los síntomas. Aquí es donde sacaba fuerzas, no sé de dónde, y me hablaba con mucho amor. Me filmaba videos hablando a mí misma de cómo me sentía en determinado día, hora, fecha, y luego los veía. Realmente los llantos de mis bebés me molestaban bastante. Pero en esta etapa me hablaba yo misma en voz baja y me decía que esta etapa era pasajera. Y tan bello, pero pasajera, aunque no lo soportara. Le decía a mi esposo que iba a salir de 1 a 2 horas y que por favor cuidara a las bebés. Al principio ellas dormían en su cuarto y yo puse una cama junto con ellas. Y a pesar de que todo ese cuarto era hermoso, yo veía todo diferente. Extrañaba dormir con mi esposo y con los perritos. Así es que puse las cunas de mis bebés a un lado de mi cama. Al dormir todos juntos me ayudó bastante y me empecé a sentir en casa. Empecé a preocuparme por mi alimentación. No algo extremo, pero uno de los temas que leí es cómo hay alimentos que ayudan con la depresión y algunos que estimulan las dopaminas, que son las hormonas que elaboran nuestro sentido de felicidad. Un ejemplo de estos alimentos es el batido de avena con manzana. Había veces que preparaba una pechuga de pollo frita con papa. Eso me daba felicidad. Claro, no es de siempre. Solo que en esa etapa muchos estamos preocupadas con el tema de perder peso. Pero ¿dónde quedan nuestros gustos de vez en cuando? La mente se cierra en esta etapa. Todo es sacrificio o extremismo. Yo alimentaba mis dopaminas de vez en cuando con cochinero, pero durante la mayor parte del tiempo intentaba comer equilibrado con lo que tenía. No soy una mujer de dietas y cosas así. Solo hacía lo mejor con lo que tenía a mano. También cuando tenía fuerzas empecé a pintar con acrílicos. Nunca lo había hecho antes, pero distraía mi mente. Y esto me gustó. Compré materiales y veía videos. También miraba mis fotos de cuando estaba embarazada y me hacía recordar lo feliz que era cuando obtuve la noticia. Intentaba pensar en cada día. Agradecida, aunque me sentía mal, pero agradecida por un día más. También tomaba el sol de espaldas en el jardín. No todos los días, pero cuando podía. Siempre me ha gustado arreglarme, pero ahora lo intentaba más. Aunque no tuviera fuerzas, lo hacía por mí y por mi esposo. Y cuando él llegaba del trabajo lo confirmaba. Fue una lucha conmigo misma.
En conclusión, a mí me ayudó mucho no recibir factores externos, creencias limitantes, todo lo hice por mi cuenta. Empezar a conocerme, a hablarme mucho, a veces en la madrugada. Me cansaba de llorar, pero es cuando iba a lo más profundo e intenté autoayudarme. Finalmente retiré los cuidados de mis bebés, no más sondas ni máquinas. Ellas empezaron a hacerlo muy bien sin la ayuda de esas máquinas. Yo siempre informándome y comunicando con el pediatra. Todo cambió después de dar a luz. Entonces empecé a hacer un seguimiento de mi periodo. Entender mi ciclo menstrual también me ayudó mucho. Antes de que mi periodo venga, empiezo a sentir unos síntomas de depresión. 3 días antes me dan unas ideas fatalistas y me da mucha tristeza. Entonces checo mi aplicación y digo, sí, ok, ya viene. Porque es cuando por cualquier cosa empiezas a discutir. Pero si lo podemos reconocer y comunicarlo, entonces todo está claro. Siempre y cuando las dos personas estén en comprensión. Ya una vez que me viene, siento de nuevo esa tranquilidad. Ahora me siento estable, en equilibrio. Es como si hubiera estado sumergida en aguas turbias. Y ahora puedo ver con claridad y disfrutar. Recuperé el sentido del humor. Me siento con más energía. Tengo mis sentidos de estrés, pero puedo diferenciar entre qué es estrés de la vida, que son en cierta forma normales en cualquier persona, pero en general me siento muy tranquila. Ya no más pesadillas, ni tristezas, ni desesperación. Y esto lo transmito a mis bebés. Ahora soy optimista, agradecida y consciente de mi realidad como madre y esposa. Con mis bebés me siento totalmente relacionada. Ahora puedo oír sus llantos y sus demandas sin aturdirme, sin sentir rabia y frustración. Ahora lo hago con amor y empatía. Ahora ellas son mi compañía. Siento que somos un grupo. Antes sentía ambivalencias. Las amaba, pero al mismo tiempo quería desaparecer de la realidad como mamá. Ahora las cuido, pero es un amor tranquilo, sin extremos ni fatalismos. Todo el tiempo usando mi lógica para cuidarlas, pero sin agobiarme. Antes las abrazaba, pero no podía hablar mucho. No me sentía capaz de expresarme verbalmente. Era mucho silencio, pero siempre las cuidé a pesar de lo que sentía. Intenté de que no me vieran mal, solo que recibieran lo mejor de mí. Ahora les hablo mucho y hay mucha comunicación. Les converso como si fueran mis pequeñas amigas. Ahora, la depresión postparto hizo que tratara a mi esposo muy mal. Agredirlo, minorizarlo, hubo mucho daño. Pobrecito, cada vez que lo recuerdo me da mucha pena. Pero lo hablamos. Mi doctora habló también con él. Yo le pedía que por favor leyera en sus tiempos libres. Y lo hizo, se informó y lo entendió. Como les comenté, yo me hablaba mucho y me grababa. Me autoanalizaba. Empecé a deshilachar cada sentimiento que tenía sobre él. Sin saturarme, llegaba la respuesta de cada pregunta hacia ese sentimiento. Lo amo. Esa fue mi conclusión. Y necesitaba cuidarlo porque él también se sentía agobiado. Con todo, incluyendo mi comportamiento. Empecé a hacer rutinas de comida para cocinar. Eso también me ayudó bastante, pues mantenía mi mente ocupada. También empecé a verlo desde la empatía. Empecé a cuidarlo de nuevo, pensar en su alimentación, en su estado mental, sus preocupaciones, su tranquilidad al venir a casa, como cuando no teníamos bebés y yo no tenía depresión. Ahora protegemos mucho nuestra tranquilidad como pareja. Otra persona con quien me podía apoyar mucho era con mi hermana. Ella lo sabía y me ayudó bastante. Pero con el resto de mi familia que vive en otro país, no me comuniqué con ellos al 100%, porque ellos de lejos iban a sentir impotencia de no poder ayudarme. Solo les decía a mis padres que no me sentía bien por la adaptación de ser nueva madre, pero cuando me sentía fatal no los llamaba, porque no los quería preocupar. Pero también tuve ayuda de mi suegra. Ella es muy linda y al principio quiso mudarse con nosotros para ayudarme, pero yo decidí que no. Aún tenía algunas fuerzas para poder tomar decisiones y en realidad no quería cambios, y ella, al venir a vivir con nosotros, iba a hacer otro cambio. Ella entendió y viene a visitar a las bebés cuando ella quiere. En general, cuando me pregunta si soy feliz, respondo que estoy tranquila, y creo que estar tranquila es mucho más que estar feliz, porque es un estado más constante, como lineal, mientras que la felicidad son solo puntos. Siento que cada caso es diferente. Nosotros somos un matrimonio mayor, mi esposo 46 y yo de 38.
entonces tal vez vemos la situación de otra manera. Nuestras prioridades son otras. También depende de la personalidad de cada persona y las experiencias durante la vida de cada persona. Pero lo que no entiendo es por qué este tema, que es realmente preocupante, no lo propagan. Parecía que deberíamos sentirnos avergonzadas por sentir esto. Mis palabras de aliento para alguien que está pasando por algo similar serían mucha paciencia, informarse por su cuenta. La mayoría de nosotros tenemos un celular con internet. Indagar, curiosear. Lo principal es pedir ayuda. Y si es medicamento, leer sobre el medicamento. No pedir opiniones a personas que desconozcan del tema. Esto, más que ayudar, confunde. Y muchas terminan sintiéndose culpables o solas al ser incomprendidas. No pensar en el futuro lejano, concentrarse en el día a día y tampoco pensar en el pasado y fluir en el presente. Dar lo que se pueda en este momento. Ya habrán otros momentos donde se puede dar todo lo que uno pueda dar, pero en estos momentos de fragilidad mental, intenta ser considerada contigo misma. Como les comenté, esta historia es de una amiga. Esperamos que con este tipo de historias podamos ayudar a otras mamás a dar fe de que sí se puede sobrepasar la depresión postparto. Es una etapa, pero se puede sobrepasar. Recuerden que siempre necesitamos mucho sol, aire, naturaleza para poder sobrevivir y seguir avanzando. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.